Escaleta tu novela en 22 sencillos pasos. Lo que voy a hacer es contaros estos 22 pasos que cuenta este libro, así un poco resumido. Esto no es para que no os compréis el libro, ¿vale? Pero, bueno, pues algo que os lleváis. Hoy toca vídeo temático que creo que os puede molar bastante. Este vídeo es un vídeo que preparé para el canal de Nana Literaria cuando hacía aquello del Instituto de Literatura Infantil y Juvenil, que estuve una vez, y entonces le preparé una presentación basada en el libro de John Truby, de 22 pasos del guión, cómo narrar en 22 pasos, que voy a ir a por él. Con la rabia que me da eso de dejar la silla sola, siempre digo, qué rabia me da dejar la silla sola ahí. Y lo hago muy a menudo, me voy a buscar cosas, qué desastre, qué desastre. Este es el libro. Lo tengo un poco trillado. Este, por cierto, es uno de los libros que sorteo por aquí, en el guión de Robert McKee, que es de esta misma colección también. Faltan algunos, porque faltan todos los de la Escuela de Escritores de Madrid, faltan muchos de Molpe Editorial. Algunos como este, pues eso, valen como 30 pavazos, o sea, creo que merece la pena. Y para participar solamente tenéis que suscribiros. Ojo, solo son para gente de España, porque es a través de Kindle, que como sois algunos amigos que nos veis desde lejos, para vosotros lo siento mucho, pero os agradezco las suscripciones gratis de Prime y esas cosas, pero de verdad que no puedo haceros participar en este sorteo porque no me da el bolsillo. Dicho esto, vamos a empezar ya a ir al turrón, como dice siempre Patri. Escaleta tu novela en 22 sencillos pasos. Bueno, los sencillos igual no es que sea demasiado verdad, pero 22 pasos al fin y al cabo. Anatomía del guión de John Truby. El arte de narrar en 22 pasos. Que os voy a contar hoy con todo mi cariño. Ojo, instrucciones de uso. No uses esta guía para ir rellenando huecos, o te quedará una historia que va a ser un poco más de lo mismo. Son 22 pasos, pero no tienes que usarlos todos. Puedes usarlos con moderación, ponerlos todos, lo que quieras, ¿vale? Vas a ver que de hecho entre estos 22 pasos hay algunos elementos que son parecidos y que se pueden sumar. No alteres el orden de manera radical. ¿Se puede alterar el orden de estos 22 pasos? Sí, pero está pensado para seguir un orden lógico con el cual cualquier historia puede funcionar. Es decir, no significa que si tú sigues estos 22 pasos vayas a tener un éxito que te mueres, pero sí que vas a poder escribir una historia que tenga cierto sentido, una historia que funcione. Esto no es una técnica que puedas utilizar aislada, la puedes utilizar con muchas otras. Yo, de hecho, te recomiendo que las combines con la técnica de los 3 actos, las 40 escenas, Copo de Nieve, Pino Puente con doble tirabuzón. Siéntete libre de experimentar y sobre todo diviértete. Yo, que soy muy mapa, abogo mucho por divertirse también cuando haces la escaleta. ¿Vale? Al final no es escribir 2 veces la misma historia. Advertencia. Estás a punto de que te joda la vida. El conocimiento de ciertas técnicas narrativas puede convertirte en el típico pesado que amarga pelis y series a todo que se arrime, adelantando lo que va a pasar. Si quieres seguir disfrutando de libros, pelis, videojuegos y series como hasta ahora, deja de ver este vídeo en este momento. No me hago responsable de los efectos que pueda causar en tu disfrute de historias ni en el de tus amigos, familiares o mascotas. Que no se diga que no te he avisado. Y los 22 pasos son... autorrevelación, necesidad y deseo. Ese es el paso número 1. Esto consiste en plantearse, en preguntarse qué aprenderá al final el protagonista. Eso hay que saber qué sabe al principio. ¿Cuál es el error inicial que comete el protagonista? Sabiendo qué sabe al principio, viendo cuál es el error inicial, ya casi podemos aventurar cuál va a ser la autorrevelación que tiene el personaje o la revelación final de la novela. En este momento, en este punto, tiene que evidenciarse que tiene una necesidad psicológica, por ejemplo, una necesidad moral, social. Se suele llamar el error inicial. Pasamos al siguiente paso, que es fantasma y mundo narrativo. John Truby llama fantasma y mundo narrativo al trasfondo de los personajes. El mundo que los rodea tiene que ser expresión de cómo es el protagonista. Eso funciona muy bien. Por ejemplo, que muestre sus debilidades, sus necesidades, sus deseos, sus obstáculos. Puede dar una serie de pistas que enriquecen al personaje y te hacen entender quién es. El siguiente paso, el tercero, es debilidad y necesidad. Tenemos que exponer una debilidad, por ejemplo, una debilidad psicológica, una debilidad interna, que tenga una debilidad moral, por ejemplo, que haya hecho daño a otra persona, y eso puede ser que sea lo que le genera una necesidad. El protagonista tiene que tener una necesidad, tiene que tener algo que tiene que resolver, tiene que tener un problema, ¿no? Una crisis al principio de la historia que demuestre al público
esa debilidad precisamente porque es un problema que no sabe resolver. El cuarto punto sería el acontecimiento incitador. Suele ser un acontecimiento externo que incita al protagonista a plantearse un objetivo y emprender acciones. No tiene que ser muy grande, digo, tenemos que ir como de menos a más y poco a poco iremos echando más leña. De hecho, este acontecimiento incitador es algo pequeño, pero conecta la necesidad del protagonista y el deseo. Y debido a este acontecimiento incitador, se mete de lleno en una movida que cree que ha resuelto el problema y en realidad se ha metido en un problema mucho más grande. O sea, pasa, como dice John Truby, del fuego a las brasas. Él piensa que ha pasado pues esta crisis, ¿no? Y en realidad se ha metido en el problema más grande de toda su vida. Esto, por ejemplo, en mi novela de La conseguidora sucede cuando la protagonista, Leo, se hace pasar por una conseguidora de esencias mágicas, en plan como medio juego y tal, y cuando se quiere dar cuenta se ha convertido como en el principal referente para conseguir esencias mágicas para todo Cristo, ¿no? Claro, se complica la vida. Así, a lo tonto. El quinto punto es el deseo. La importancia del deseo, de lo que quiere conseguir el protagonista, debe ir aumentando a medida que la historia avanza. No hay que cambiar el deseo, solamente la intensidad y lo que está en juego respecto al deseo con el que hemos arrancado. Por ejemplo, la historia es que Arnold Schwarzenegger tiene que conseguir el juguete de Navidad a su hijo porque el hijo lo desea con mucho fervor. Y resulta que a mitad de película el móvil cambia y es una historia de amor. Está divorciado y se enamora de otra mujer e intenta conquistarla. Ahí ha pegado un derrape que no veas. Hemos cambiado el deseo del protagonista. O algo de terror. El muñeco se convierte en una historia de fantasmas por la cual tiene que hacer un exorcismo porque el muñeco está malito y tal. El deseo tiene que ser el mismo. ¿Cuál es el deseo? ¿Y cómo se incrementa? Por ejemplo, me lo invento. Es el regalo que el peque siempre ha querido, entonces va por él, intenta conseguirlo, pero según avanza la película, le empiezan a echar en cara en su familia pues que nunca ha estado presente, que siempre faltó a los partidos de béisbol, que nunca le ha importado porque cuando tenía que ir al dentista no estaba a su lado. El conseguir ese objetivo, ese regalo, ya no es tanto porque hacer sonreír a ese pequeñuelo, sino trasciende más, es un símbolo de sí, siempre he estado ahí, siempre me has importado. Es una demostración de amor, es incluso una petición de perdón. Es una forma en la cual podríamos hacer que ese deseo fuera increciendo según vayamos avanzando nuestros 22 puntos de cómo hacer una novela. El siguiente punto, los aliados, importantísimos. Los aliados tienen que tener su propio hilo de deseo y lógicamente no pueden ser más interesantes que el protagonista, si no, mal asunto. La subtrama es algo que tiene que afectar a la trama principal, pero los personajes que pueden seguir una subtrama no son los aliados. Si ponemos un aliado en una historia, el aliado tiene que estar en la trama principal. El aliado siempre tiene que apoyar al protagonista en la trama principal. Y si presentamos al aliado, el siguiente que tenemos que presentar es al adversario o misterio. O misterio, porque el adversario no tiene por qué ser una persona. Puede ser una situación, puede ser algo a lo que se enfrenta el protagonista. El mejor adversario es el necesario. Hemos hecho en pareja. Tiene que ser el personaje con más capacidad de atacar la gran debilidad de nuestro protagonista. Nuestro personaje tendrá que ser capaz de superar esa necesidad de conseguir su objetivo, crecer o bien ser destruido. Luego, en cuanto a cómo enfrentarnos al adversario, para que el adversario, para que mole la historia, el adversario no es llegar y ganarle y ya está, al final, ¿no? Una historia que acaba bien, hemos ganado al adversario y ya está. No. El adversario funciona mucho mejor si primero se le desarma, si primero se le desnuda, si primero se le va machacando poco a poco y luego, por último, se le derrota. Cuando digo machacar poco a poco no digo ser progresivo, me refiero, ya lo veremos más adelante, cómo se desvela su verdadera motivación. ¿Cómo construimos un buen adversario? Pues nos hacemos también preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién querría evitar que el prota consiga lo que quiere y por qué? ¿Qué es lo que quiere el adversario? El adversario tiene que competir por el mismo objetivo que el protagonista. Siempre digo que el adversario es el que tira de la cuerda en sentido contrario. Hay que saber cuáles son los valores del adversario y en qué difieren de los del protagonista. Tiene que haber un conflicto de valores. Batman y el Joker, el orden y el caos, ¿no? Tiene que ser un conflicto en la misma sintonía. Una competición, pues si fuera una novela romántica, por la misma persona, por la misma atención. El siguiente punto es, este me gusta mucho, el adversario impostor aliado. ¿Qué es un adversario impostor aliado? ¿Qué es este trabalenguas? Es un personaje que aparenta ser aliado del protagonista, pero en realidad es un adversario o trabaja para el adversario principal.
ese agente doble encubierto, fingiendo ser un aliado del protagonista, el adversario impostor aliado empieza a sentirse como un aliado, que es lo que mola. Entonces, de esa forma, tiene un dilema, porque trabaja para el adversario, pero quiere que el protagonista triunfe. Hay ejemplos de estos muy casposos de toda la vida, que es lo típico que el héroe lucha contra un rey, un tirano, y este papel, por ejemplo, lo desempeña la hija del tirano, ¿no? Por ejemplo. Y es aliada de su padre, pero de repente, pues por motivos del amor, desea, aunque le jorobe, que gane el protagonista. Lo habitual es introducirlo después del adversario principal, pero no siempre es así. Y empezamos con el cacao maravillado. Llevamos ya 9. Primera revelación. ¿Qué significa esto? A estas alturas el protagonista ya ha tenido su autorrevelación o su revelación, que es una información muy sorprendente. Oh, de repente me he dado cuenta de que yo era así en lugar de asá, o de que fulanito era así o asá, o de que vivíamos dentro de una burbuja de cristal y fuera hay un mundo mágico perfecto y nos están teniendo siempre engañados. El protagonista se ve obligado a tomar una decisión y una nueva dirección. Tiene que ajustar ese deseo. El giro de deseo, el giro de cómo va a conseguir lo que quiere, lo hace de la siguiente forma. Se producen muchas cosas al mismo tiempo. Estas relaciones, las guays, son en las que el protagonista obtiene información de su adversario. Esta información intensifica el conflicto y aparte causa como un efecto importante, el desarrollo de la trama. El giro del deseo. El deseo se intensifica y se reconduce. Es como un río que cambia su curso, pero no modifica su naturaleza. No pasamos de una historia familiar en la que lo importante es una relación paterno-filial a otra cosa diferente, una historia de amor romántico o una historia de terror o de... no sé. Cada revelación de nuestra historia tiene que ser progresivamente más fuerte que la anterior. Explosiva, que haga... ¿Qué ha pasado? No tienes un giro de guión también de 180 grados, porque si no, igual flipa el lector y dice, ya no me creo nada porque puede pasar de todo, pero sí darle un poquito más de intensidad. La información que le llega al protagonista tiene que ser relevante y tiene que dar solidez a la anterior. Estamos afianzando el curso de ese río. Podemos desviarnos, pero lo que no podemos hacer es poner un dique y empezar un río nuevo. Tampoco vamos a echar por tierra toda la información, ni siquiera parte de la información que nos ha llevado hasta ahí, porque entonces, ya digo, nos cargamos la credibilidad del lector. Dice, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has traído hasta aquí si ahora lo que me cuentas es que lo anterior no sirve, ¿no? Y puede haber muchas revelaciones, puede haber, yo qué sé, 7, 10, 15 revelaciones que pueden ir haciendo cambiar el curso de las decisiones y del deseo. El siguiente punto, cambiamos de pantalla, es el plan. Vale, ¿qué es el plan? El plan son las directrices y las estrategias que toma el protagonista para derrotar al adversario y conseguir alcanzar su objetivo. Pero a ver, el protagonista no se limita a desarrollar el plan, como Ocean's Eleven o el equipo A, ¿no? De, bueno, hacemos el plan, ponemos en marcha y robamos el banco. No, porque si no esto sería predecible y el protagonista podría ser superficial. Además, qué historia más absurda. Hacemos un plan, lo cumplimos, se gana. Ya está, tiene que haber problemas. De hecho, el primer plan siempre sale mal. El primer plan siempre falla. El adversario a estas alturas ya es suficientemente fuerte, ya ve por dónde vienen las cosas, y entonces si el protagonista no profundiza más, si no se plantea una estrategia mejor, no consigue nada. El protagonista tiene que considerar el poder real que tiene el adversario y las armas que tiene el adversario, poder contrarrestarlas. La mayoría de los protagonistas conocen lo que necesitan para conseguir sus deseos, para llegar a ese final deseado del camino, pero fracasan porque todavía no han profundizado en su propia debilidad ni confrontado su debilidad, aquella debilidad de la que venimos hablando desde el principio. El siguiente punto 11 es el plan del adversario y contraataque, porque tal y como el protagonista tiene un plan y avanza en sus acciones, el adversario no se queda quieto, también hace lo mismo. El adversario se inventa una estrategia para conseguir su objetivo y bueno, empieza a tener su línea de ataque. Ojo con esto, el narrador no puede contar esto. ¿Me explico? Es decir, esto pasa en la trastienda. Tú estás contando la historia del protagonista, pero eso no significa que no tengas en mente qué está haciendo el adversario para ponerle piedras en el camino. Las revelaciones que va encontrando el protagonista tienen que ver mucho con esto. Nosotros tenemos que ocultar las maneras en las que el adversario ataca al protagonista, que el protagonista solamente se encuentre los ataques directamente del protagonista y los lectores, ¿no? Entonces tenemos que diseñar un plan de ataque detallado para que el adversario pueda lanzar el máximo número de ataques posible. Cuanto más intrincado, mejor oculto, que se vean menos los hilos que hay detrás, más mola el tema. El siguiente punto es el impulso. El impulso es la serie de acciones que el prota
emprende para vencer a su adversario y que termine la historia feliz. Comienzan en el punto 10 con el plan del prota y continúan hasta un punto que veremos más adelante que se llama la derrota aparente, que es el punto 14. Durante este impulso, el adversario suele ser muy fuerte, porque no la historia duraría muy poco, de manera que el protagonista pues, va a ir perdiendo. Si no, no molaría. ¿Qué pasa? Que se da una situación que también mola mucho. El protagonista, como resultado de estas derrotas, se va desesperando y le empieza a dar por emprender acciones inmorales para ganar. Se empieza a volver el mismo un poco ruin. Y eso nos lleva al siguiente punto, el ataque del aliado. Cuando empieza a actuar inmoralmente para vencer al enemigo, el aliado se le revela y se enfrenta a él. Es ese momento en el que el aliado se convierte en la conciencia del protagonista y de hecho pues, dice cosas como trato de ayudarte a conseguir tu objetivo, pero la manera en la que te conduce pues no es la más adecuada. No, yo por ahí no. Lo normal es que el protagonista además trate de defender sus posiciones y no acepte críticas del aliado. Seguro que conocéis muchos ejemplos en los que el protagonista discute con el aliado. Discute, se separan y parece que no se van a reconciliar nunca. El siguiente punto es la derrota aparente. Esto es un momento muy importante en nuestro relato. Durante el impulso, que el prota hemos dicho que va perdiendo contra el adversario, más o menos estamos ya en el tercer cuarto de la historia, tiene que sufrir una derrota aparente. El protagonista de repente ya cree que ha fracasado en su objetivo, que el adversario ha ganado, hasta que hemos llegado, y tiene que ser claramente el momento más bajo del protagonista. Aquí toca fondo. Aquí es un dramón que te cagas y el protagonista se tiene que obligar a ponerse las pilas y superar esta caída. Esta derrota aparente no es un pequeño contratiempo como otros que ha podido tener hasta este momento en la historia. Tampoco es un contratiempo temporal. No es que haya pinchado una rueda, pues ya no llego a entregar el regalo. Justo hay un taller, cambio la rueda y sigo. No es un pequeño contratiempo. Tiene que ser un momento importante, un momento abrumador, ¿vale? O sea, el lector tiene que pensar a ciencia cierta que el prota está acabado. Puede tener muchos problemas, contratiempos, ya os digo, pero el protagonista en la historia solo debe tener un momento como este, un momento único, en el que él sienta que esto realmente es el final. Y hasta aquí hemos llegado. Luego John Truby incluye una segunda revelación y decisión, y concreta con la palabra obsesión. Ya os digo, no hace falta poner tantas revelaciones en una historia, pero esta funciona muy bien también. Después de la derrota aparente, el protagonista suele tener otra revelación importante. Justo en ese momento se da cuenta de que lo que le faltaba para derrotar al malo es la espada del castillo de Grayskull, que casualmente recuerda que su padre la tenía sobre la chimenea en la cabaña de su pueblo. Obtiene información nueva que le enseña que la victoria todavía es posible y decide reanudar la búsqueda de su objetivo. Pero claro, le acaban de dejar pachope. A lo mejor ha muerto alguien. En este momento de la historia perseguía el objetivo, con deseo, con impulso, pero es que ahora ya está obsesionado con él. O sea, esto ya es personal. No está obsesionado, haría prácticamente cualquier cosa por conseguirlo. Hasta el punto de que es posible que se convierta en un ser tiránico en búsqueda de la victoria, con lo cual el declive moral continúa. La historia entonces toma una nueva dirección, pasa un poco como en el anterior punto en el que vimos otra revelación. Tiene que juntarse la revelación con una decisión que tome, con un impulso obsesivo para conseguirlo, que cambie el deseo a algo aún más intenso. Hay que intentar que la trama no flaquee. También es importante manejar bien las revelaciones, no flaquee la trama y que tampoco sean un pasapantallas de revelaciones que a nadie le entretenga. El siguiente punto es uno que también mola mucho, que es la revelación del público. La revelación del público es el momento en el que el lector, ojo, no el protagonista, que ve la película, el que lee el libro, se entera de una información nueva muy importante. Por ejemplo, la nueva identidad del adversario impostor aliado, el personaje que ellos creían que era amigo del protagonista, en realidad es un enemigo, se puede dar en este momento, ¿vale? Puede ser valioso sacarlo en este momento. ¿Por qué lo pone aquí John Truby? Porque si esto sucede en este momento, está aportando emoción a una sección un poco lenta de la trama. En este momento de la historia, este último tercio, tiene siempre un momento un poco estanco y con esto lo levantamos. También muestra al lector el verdadero poder de la oposición, justicia, injusticia, verdad y mentira, orden y caos, y permite ver el desarrollo dramático de unos elementos de la trama que hasta ahora estaban ocultos. Si el lector descubre esto mismo a través del protagonista, crea una conexión buena entre el protagonista y el público, pero no es imprescindible. Puede usar las dos cosas, los dos recursos, que el lector
y protagonista lo descubren a la vez, pero es que si el lector se entera antes, también mola, porque lo coloca a una distancia un poco por encima del protagonista, y bueno, también le permite ver la historia desde otro punto de vista, le permite apreciar el cambio del protagonista desde fuera. John Truby en el punto 17 añade una tercera revelación, otra más, y otra decisión, otro paso en la obtención de información para derrotar al adversario. Igual resulta que coge la espada de Grayskull, pero se da cuenta de que necesita las palabras mágicas, yo qué sé. Generalmente, en este punto de la historia es cuando el protagonista descubre la verdadera identidad del adversario impostor aliado. Se lo puede haber descubierto primero al lector y ahora, por ejemplo, al protagonista. Esta información no hace que el protagonista se eche para atrás frente al conflicto, sino que se siente más fuerte y más decidido a ganar, porque ahora se ha dado cuenta de que puede ver todos los frentes que están ante sus ojos. Ya nada me puede sorprender, ya me las sé todas. Y entonces llegamos al punto crítico, el 18. Puerta, desafío, visita a la muerte. Este punto me encanta. Cerca del final de la historia, el conflicto del protagonista y el adversario se intensifica al límite. El protagonista sufre una presión insoportable. Cada vez tiene menos opciones para conseguir su objetivo y a menudo, digamos, el espacio se va estrechando cada vez más. Incluso el espacio físico funciona muy bien, incluso físicamente en la historia haya un paso estrecho por el que tenga que pasar. Pasar, qué bien. Para ser escritor, qué bien me expreso. Si evidenciamos un lugar estrecho, por ejemplo, la típica escena de una puerta muy estrecha, la típica escena de un pasillo y las manos de los zombies a los lados, tanto metafóricamente como explícitamente, si queréis, que funciona muy bien, ¿eh? Un pasillo de los desafíos, mientras le asaltan por todas las direcciones. Cuando ponemos lo de visita a la muerte, ¿qué queremos decir? Pues que el protagonista ve como su propio futuro, ve qué es lo que pasa si fracasa. Se da cuenta de que, que es el protagonista, pero que puede morir. Ese momento de comprensión le puede ayudar a escapar del conflicto, que también podía morir en el intento, pero le alienta a luchar, o incluso es el detonante para la lucha. De todos los pasos, este es el más movible de los 22, dice John Truby. Y de hecho se puede encontrar en otras partes de la trama. Por ejemplo, esta visita a la muerte, al qué pasaría si palmara, se podría trasladar al punto 14 que hemos visto antes, que es el de la derrota aparente. Y llegamos al momento que todos nos encanta de nuestros libros, nuestras pelis y nuestras series. La lucha. La lucha es el conflicto final. La lucha es donde se dirime quién consigue el objetivo. Y la lucha final puede ser algo, ya digo, algo físico, una lucha entre ejércitos, una lucha entre Darth Vader y Luke Skywalker, pero sobre todo es una lucha de motivos. Deberíamos expresar al lector de forma muy clara cuáles son los motivos por los que lucha cada parte. El énfasis no debe recaer sobre cuál es la fuerza mayor o más débil, ¿no? Sino qué ideas o qué valores son los que se imponen, los que ganan. Ya sabéis que en estas luchas se produce un poco un efecto embudo, es decir, se suelen juntar todas las líneas de la historia, todo converge ahí, suelen a veces acabar todos los personajes juntos, se encuentran y actúan juntos, ¿no? Todas las líneas de acción, todas las tramas. La lucha es donde el protagonista, no siempre, pero habitualmente, se siente realizado y obtiene por fin su deseo. Y ojo, también es cuando se parece más al adversario, que eso también mola bastante tenerlo en cuenta. Pero claro, en esa similitud de los dos, también las diferencias cruciales entre los dos se hacen más transparentes. La lucha es donde explota el tema. El tema es ¿de qué va esto? ¿Vale? ¿De qué va esta novela? En el conflicto de valores que se da en la lucha, el público ve claramente por primera vez o intuye cuál sería la mejor manera de vivir y de actuar dentro de ese tema. Lo que conecta directamente con el siguiente punto, que es el de la autorrevelación. Porque el protagonista suele sufrir un cambio tras la lucha. Por primera vez se entera de quién es, se resquebraja un poco su máscara, su fachada y ve auténticamente cuál es su verdadero yo. Y claro, enfrentarse a la verdad de uno mismo puede suceder que lo destruya o que lo haga más fuerte. Sea positiva o negativa, sea una comedia o sea un drama. Tiene que ser algo que el protagonista hasta ese momento desconociera de sí mismo. No sabía yo que era tan valiente como para hacer esto. O no sabía yo que era tan ruin. Termina la historia con que acaba matando a su mejor amigo por conseguir lo que él quería. El tema era la avaricia, ser capaz de traicionar a alguien por la avaricia. Habríamos empezado la historia justo con el valor contrario, es decir, yo no soy nada avaricioso, yo la amistad a muerte contigo, tronco. Escena final, lucha. Ya lo siento amigo, pero te dejo caer por el precipicio porque el tesoro me lo llevo yo.
para hacer funcionar esto hay que superar dos dificultades. Una es asegurarse de que lo que el protagonista aprende de sí mismo es algo verdaderamente representativo y no siempre son palabras biensonantes o lugares comunes. Bueno, he descubierto que ser buena persona es mucho mejor porque la gente te quiere más y es bueno ser buena persona. No. Y por favor, no pongamos al protagonista explicando al público directamente lo que ha aprendido. Gracias a haber salvado a todos los esclavos de esta mina, he descubierto que soy una buena persona y que además es justo que los niños no trabajen en las minas. Hay una técnica que también se puede aplicar en este momento que se llama la técnica de la doble inversión, que es que el adversario también tiene una autorrevelación, igual que el protagonista. Cada uno aprende del otro y el público además así obtiene los dos momentos reveladores, tanto el del villano como el del protagonista, con lo cual tienen las dos visiones de cómo actuar, cómo enfrentarse al tema principal de nuestra historia. Para hacer esto, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues hay que darle al protagonista y al adversario una necesidad y una debilidad. El adversario debe tener capacidad también para aprender y para cambiar. Las dos autorrevelaciones, tanto la de uno como la de otro, tienen que estar conectadas. El protagonista tiene que aprender algo del adversario y el adversario del protagonista. El penúltimo punto es la decisión moral, que consiste en que, bueno, pues una vez que el protagonista ha aprendido a actuar, debe tomar una decisión. La decisión moral es el momento en el que debe escoger entre dos cursos de acción, cada uno de los cuales representa una serie de valores, una manera de vivir que es diferente y que afecta a cómo se va a desarrollar su vida a partir de ese momento. Esa es la prueba de lo que el protagonista ha aprendido en esta historia y en la autorrevelación final, la que hablábamos antes, ¿no? Emprendiendo esta acción, el protagonista demuestra al público en qué se ha convertido. Intentaremos encontrar eso, un gesto, una acción en particular que pueda causar un efecto simbólico al público. Y por último, tendríamos el nuevo equilibrio. Una vez que se han visto realizados el deseo y la necesidad, o han fracasado trágicamente en su consecución, todo regresa a la normalidad, o por lo menos a la estabilidad. Igual no a la normalidad, igual si es un drama, se ha quedado todo arrasado. Hay una gran diferencia, tanto sea para bien como para mal, porque debido a la autorrevelación, el protagonista podríamos decir que ha ascendido a los cielos o ha bajado a los infiernos. Ha subido de nivel o ha bajado de nivel moral en cuanto a su forma de actuar frente al tema. Y poco más. Estos son los 22 pasos del guión que John Truby analiza. Os doy muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por apoyar el canal. Un besote muy fuerte. Nos vemos pronto.